Hace más de 3200 años, Egipto vivía las últimas horas de su edad dorada bajo el reinado del faraón Ramsés II, del siglo XIX de la dinastía del Nuevo Imperio. Tras un prestigioso reinado de 67 años, este poderoso faraón murió a la excepcional edad de 92 años, convirtiéndose en el legendario Ramsés el Grande. Su momia fue depositada en el corazón del Valle de los Reyes, en la ribera occidental de Tebas. Así comenzó el gran viaje de Ramsés hacia el más allá, donde encontraría descanso eterno bajo dos condiciones: que sus restos momificados y su tumba fueran preservados para siempre. Durante el siglo XIX, varios viajeros europeos exploraron la tumba del ilustre rey. Su principal objetivo era descubrir si el sarcófago aún se encontraba allí. Así comenzó una fascinante investigación arqueológica a través del tiempo y el espacio, que revelaría las tribulaciones de Ramsés II tras su muerte. Aún hoy, en el lugar de descanso del más famoso de todos los faraones, la aventura continúa. Esta extraordinaria historia comenzó en Egipto hace más de 3200 años. En el año 1213 a.C., el 18 día del primer mes de la temporada de las inundaciones, el luto embargó al pueblo egipcio. Ramsés II, honrado con el título de Gran Hijo de Egipto, había fallecido a la excepcional edad de 92 años. Después de un prestigioso reinado de 67 años, el faraón se había reunido con su padre Ra, el creador del universo. En la víspera de sus grandes ritos funerarios, toda Egipto honró la gloriosa vida de este soberano único, cuyo poderoso reinado influiría en la historia de su pueblo. Para el pueblo del antiguo Egipto, debió ser un gran impacto la muerte de Ramsés II. Había gobernado durante más de 67 años, y para algunos, era el único gobernante que habían conocido durante toda su vida o incluso a lo largo de generaciones. Debió parecerles como si el mundo estuviera acabando. Fue aquí, en la casa de la pureza, en estricta intimidad, donde tuvo lugar la embalsamación. Una vez retirados los vísceras y el cerebro, el cuerpo se secó durante 70 días en natrón antes de ser rellenado con sustancias vegetales y envuelto en vendas. Dentro del cuerpo, los sacerdotes colocaron amuletos y pequeños rollos de papiro considerados mágicos. Este ritual fue presidido por Anubis, el dios de los muertos. Era deber de Anubis preservar el cuerpo de la putrefacción y presentar al difunto ante el tribunal divino, único juez del derecho del hombre a sobrevivir en el otro mundo, en el reino de los justos. Anubis reunía los tres elementos espirituales necesarios para entrar en la vida después de la muerte: el aliento de vida, la materia y la luz espiritual. Cuando se completaron los preparativos funerarios, el convoy funerario navegó hacia la capital religiosa del país, la mística ciudad de Tebas. Los faraones del nuevo reino habían establecido la tradición de enterrarse aquí, en tumbas excavadas profundamente en la montaña, abandonando las pirámides de sus antepasados. Fue en la ribera occidental, donde el sol muere cada tarde, que Ramsés II pronto sería enterrado a la sombra de una pirámide natural que proyecta su sombra sobre el Valle de los Reyes. Al amanecer del día elegido, el cortejo partió una vez más hacia el lugar de descanso final de Ramsés II, cerca del de su padre Seti I. Los ritos mágicos y el fantástico arsenal funerario que lo acompañaban le permitirían ahuyentar a los demonios y emprender el vuelo hacia el cielo bajo la tierra, donde comenzaría una nueva existencia. Al final de este corredor se encontraba la cámara funeraria, donde el sarcófago dorado fue colocado y rodeado de provisiones y efectos personales. Los cuadros y la colección de fórmulas mágicas pintadas en las paredes estaban destinados a asegurar la inmortalidad. Pero el faraón solo podría sobrevivir después de su muerte, si tanto el cuerpo como la tumba se conservaban para siempre. Así fue como hace 3200 años, en la penumbra de una tumba funeraria,
comenzó el gran viaje de Ramsés II. El hombre conocido por la historia como Ramsés el Grande, y simplemente como Ramsés en su vida, nació a finales del siglo XIV a.C. Los estudiosos suelen creer que nació alrededor del año 1303 a.C., aunque no hay información precisa sobre su fecha exacta de nacimiento. Su padre era miembro de una prominente familia aristocrática y militar del norte de Egipto, probablemente originaria de uno de los numerosos centros urbanos fortificados del delta del Nilo. Su nombre original no está claro, pero más adelante se le conocería como Seti I. La madre de Ramsés era Tuya, hija de un oficial militar llamado Raya, y también miembro de la nobleza militar egipcia. Ramsés nació en un mundo que estaba viviendo una de sus primeras edades doradas. Era la cúspide de la Edad del Bronce, cuando potentes estados centralizados habían surgido en muchas partes del Mediterráneo oriental y el Medio Oriente. El mundo griego estaba dominado por potencias como los micénicos en el continente y los minoicos en la isla de Creta. Durante este tiempo, las sociedades literarias y artísticas complejas comenzaban a emerger, moldeando el mundo antiguo durante siglos. En lo que hoy es Turquía, había surgido el poderoso imperio hitita, centrado en la ciudad de Hattusa. Poco antes del nacimiento de Ramsés, había comenzado a conquistar partes del Levante y Mesopotamia, convirtiéndose en el rival más significativo de Egipto en la región. Más al sureste existían varios estados importantes en Mesopotamia y Persia, como el Imperio Babilónico y el Imperio Asirio. Cada uno de estos estados era rico, tenía burocracias complejas y mantenía un extenso comercio a lo largo del mundo de la Edad del Bronce. Por ejemplo, un comerciante en una ciudad como Tiro o Sidón, en el Levante, en el siglo XIV a.C., podría comprar cerámica de Nosos en Creta, aceite de oliva de Atenas en Grecia, papiro de Egipto y textiles de Mesopotamia y Persia, todo comprado y vendido en cobre, oro y plata extraídos en lugares como Anatolia Occidental bajo el control hitita o Chipre, un importante centro de minería de cobre, necesario para fabricar carros, armas y otros utensilios de bronce. Egipto no era una excepción en esta historia de prosperidad. Este era el período conocido como el Imperio Nuevo, que comenzó en el siglo XVI a.C. y se extendió más allá de la época de Ramsés. El término Imperio Nuevo es una construcción relativamente moderna, acuñada en el siglo XIX, pero es aceptado por los egiptólogos como una descripción precisa de un periodo de cultura de la Edad del Bronce en Egipto, que fue más próspero que cualquier cosa que lo precediera, incluso la cultura del antiguo reino de los faraones que construyeron las grandes pirámides de Giza 1000 años antes. Durante este período del Imperio Nuevo, los faraones desarrollaron un gobierno poderoso, supervisado por visires y numerosos escribas. También mantenían un gran ejército, impulsado por nuevas tecnologías como los carros y armas de bronce. Con todo esto en marcha, los faraones no solo pudieron recaudar más impuestos y gobernar de manera más eficiente en el hogar, sino que el imperio del nuevo reino se expandió en todas las direcciones, estableciendo puestos avanzados más abajo en el río Nilo que nunca antes, en lo que ahora es Sudán, conocido entonces como Nubia, y adquiriendo un creciente territorio en la península del Sinaí y hacia el norte en Canaán y Líbano. Este imperio alcanzó un punto culminante en el siglo XV a.C., durante el largo reinado del faraón Tutmosis III, cuyas conquistas extendieron el reino egipcio hacia el noreste, en partes de lo que hoy son Siria y el norte de Irak. Poco se sabe sobre la infancia de Ramsés, pero los acontecimientos políticos de la época fueron de gran importancia. Cuando nació, Egipto estaba gobernado por el faraón Horemheb, miembro de la 18ª dinastía de los faraones egipcios. Horemheb es conocido por haber restaurado cierta estabilidad en la política interna de Egipto después de un período tumultuoso, durante el cual un casi antecesor, Akenatón, había intentado establecer un culto monoteísta al sol,
reemplazando las estructuras religiosas y políticas tradicionales de Egipto. Esto provocó un enorme descontento en Egipto y contribuyó a su declive como potencia internacional. Horemheb revirtió muchas de estas decisiones y sofocó el descontento causado por Akenatón a lo largo del curso del río Nilo, pero parece no haber tenido hijos sobrevivientes ni sucesor biológico. Por ello, decidió designar al jefe de su gobierno, el gran visir Paramese, como su sucesor. Paramese era el abuelo de Ramsés, y así la familia ascendió para convertirse en la 19 dinastía de los faraones egipcios, cuando Paramese se convirtió en faraón adoptando el nombre de Ramsés I, alrededor del 1292 a.C. Gobernó solo unos pocos años antes de su muerte, momento en el que el padre de Ramsés lo sucedió como segundo faraón de la 19 dinastía, adoptando el nombre de Seti I, en honor a Set, el dios egipcio de la guerra. Ramsés ahora era el heredero al trono del Egipto del Nuevo Reino, ya que su padre lo nombró príncipe regente. Seti I gobernó poco más de una década, durante la cual comenzó a restablecer el control egipcio sobre algunos territorios que se habían mantenido al noreste en Canaán y Siria, bajo gobernantes anteriores como Tutmosis III, pero que se habían perdido debido al estado dividido del reino durante el reinado y las reformas religiosas de Akenatón. Ramsés, sin duda, acompañó a su padre en algunas de sus campañas hacia el noreste en el Levante, ganando valiosa experiencia militar durante su tiempo como príncipe regente. Pronto necesitaría esta experiencia, ya que ascendió al trono siendo un hombre relativamente joven. Se sabe que se convirtió en faraón el 27º día de la temporada de la cosecha, en un año específico del reinado de su padre, que se cree corresponde a una fecha de acceso del 31 de mayo de 1279 a.C. Reinaría durante los siguientes 66 años, en lo que se considera el reinado más significativo de cualquier faraón egipcio, adoptando el nombre completo de Usermaatre Setepenre, que significa aproximadamente «La ley o armonía de Ra, el dios del sol egipcio, es poderosa, yo soy el elegido de Ra». El primer gran acto de Ramsés como nuevo gobernante de Egipto fue enfrentar una amenaza que había estado creciendo en las partes norteñas del reino durante varios años. Incluso antes de su acceso al trono, piratas marítimos, conocidos como los piratas Sherden, habían estado saqueando la costa norte del reino hasta el delta del Nilo desde el Mediterráneo oriental. Esta era una de las partes más prósperas e importantes del reino de Ramsés, y era vital detener estas invasiones. Así, comenzando en el segundo año de su reinado, empezó a establecer fuertes a lo largo de la costa norte del reino y hacia el noreste, en dirección al Sinaí y Canaán. También se construyeron nuevos barcos para patrullar las aguas del Mediterráneo oriental y se establecieron puestos de aviso para alertar a los asentamientos más grandes cuando los grupos de saqueo se dirigían hacia el reino egipcio. Todo esto culminó en una gran batalla naval en la que Ramsés y su flota resultaron victoriosos. Una estela o piedra conmemorativa que aún se conserva en Tanis, al noreste del delta del Nilo, da fe de esta victoria. Sin embargo, los detalles exactos de cómo ocurrió o qué implicó, aparte de la victoria temprana de Ramsés, siguen siendo inciertos. Una vez estabilizadas las costas del norte de Egipto y el delta del Nilo, el principal objetivo de Ramsés se convirtió en restaurar el control egipcio sobre Canaán y otras partes del Levante, tal como había existido en tiempos anteriores. Esta era una preocupación primordial. Aunque Egipto en sí era una tierra próspera gracias a la abundante agricultura a lo largo del río Nilo y la producción de cerámica y papiro en ciudades como Tebas y Memphis, las ciudades más opulentas del mundo de la Edad del Bronce, estaban en Canaán. Ciudades como Tiro y Sidón, situadas en el cruce de los grandes imperios y centros importantes de comercio, eran cruciales. Por lo tanto, Ramsés estaba ansioso por restaurar el dominio egipcio en la región
como había existido 2 siglos antes en tiempos de Tutmosis III. Sin embargo, aunque no había ningún estado con un ejército suficiente para desafiar a Egipto dentro de Canaán y el sur del Levante, la región también era codiciada por el imperio hitita al norte. Gran parte del reinado de Ramsés se centró en intentar tomar el control de esta región y evitar contraataques de los hititas. En el curso de este enfrentamiento, lucharía en lo que se considera la batalla más significativa de la Edad del Bronce. Una de las primeras acciones de Ramsés al inicio de su reinado fue construir una nueva capital en las partes noreste del delta del Nilo, con el objetivo de aumentar el poder egipcio hacia el noreste, en el Levante. La capital del Egipto faraónico había cambiado a lo largo de los siglos. En tiempos antiguos, durante el Antiguo Reino, estaba en Menfis, cerca de lo que ahora es El Cairo. Sin embargo, durante el período del Imperio Nuevo, la capital solía encontrarse más al sur, en lo que entonces se conocía como Tebas, pero que hoy llamamos Luxor. Akenatón, el faraón controvertido que, medio siglo antes del nacimiento de Ramsés, había intentado establecer una religión monoteísta centrada en el culto a Atón, había fundado una nueva capital en Amarna como centro de esta nueva religión. Así que había un precedente sustancial para trasladar la capital del reino faraónico. Ramsés nombró a su nueva capital Pi-Ramsés, cerca de lo que ahora es la ciudad de Cantir. El padre de Ramsés, Seti I, ya había tenido un palacio de verano en la región, y parece probable que Ramsés hubiera pasado gran parte de su juventud allí. Ahora, en la década de 1270 a.C., la estableció como una capital cuasi militar, con grandes talleres y fábricas dedicadas a la producción de armas, armaduras y carros en grandes cantidades. De este modo, Pi-Ramsés se convirtió en una especie de capital administrativa del Bajo Egipto. Sin embargo, como veremos en el programa de construcción de Ramsés, nunca abandonó la creencia de que Tebas o Luxor era la capital religiosa y espiritual de Egipto. En la primera parte de sus guerras contra los hititas, Ramsés se enfrentó al rey Muwatalli II, el gobernante del imperio hitita desde mediados de la década de 1290 a.C. Este Muwatalli había aprovechado la debilidad egipcia al inicio de su reinado y trasladó su capital del sitio tradicional en Hattusa, en lo que hoy es el centro de Turquía, a Tarhuntusa, en el sureste de la llanura de Konya. Esto demostraba cómo ambos gobernantes veían a Canaán, Siria y el amplio Levante como una región disputada que necesitaban controlar. Tanto Ramsés como Muwatalli trasladaron sus capitales para estar más cerca de esta área estratégica. En los primeros años de su reinado, Ramsés llevó a cabo campañas militares anuales hacia el noreste desde el delta del Nilo. La primera de estas campañas, alrededor del año 1275 a.C., resultó en la consolidación del control egipcio sobre el sur de Canaán. Luego, Ramsés avanzó más al norte, hacia la región cercana a la actual Beirut. Allí erigió una estela conmemorativa o pilar en Nahr el-Kalb. Aunque el texto de esta estela se ha borrado con el tiempo, es casi seguro que proclamaba los éxitos de Ramsés en su campaña hacia el norte, afirmando el control egipcio sobre la región. Ramsés también llevó a cabo campañas adicionales contra los Amurru, un pueblo que ocupaba gran parte de lo que hoy es Siria y que era vasallo del rey Muwatalli y los hititas. Sin embargo, el control nominal que Ramsés logró establecer en 1275 resultó ser efímero. No había terminado la temporada de campaña y ya la influencia egipcia en Siria se desmoronó, permitiendo a los hititas recuperar su poder. La guerra entre egipcios y hititas en ese momento es ampliamente conocida por una batalla que, en general, se acepta que ocurrió en el año 1274 a.C. Esta fue la batalla de Kadesh o Kadesh, cerca de la ciudad de Kadesh,
a orillas del río Orontes en el oeste de Siria. La batalla de Kadesh fue claramente significativa, involucrando ejércitos de un tamaño muy considerable para los estándares de la Edad del Bronce tardía, y se considera un evento único por las partes involucradas. De hecho, es el enfrentamiento militar mejor documentado del segundo milenio antes de Cristo, con ambos bandos realizando extensos registros sobre ella en los años posteriores, en forma de tabletas, pinturas murales e inscripciones a lo largo de Egipto y otras partes del mundo de la Edad del Bronce tardía. Así, la batalla de Kadesh fue considerada sin duda por los contemporáneos como un enfrentamiento militar definitorio de la era. El contexto de la batalla era la nueva campaña de Ramsés en Siria en 1274 a.C. Al igual que en la campaña del año anterior, su objetivo era extender el poder egipcio más al norte en Siria a expensas de los hititas. Ramsés lideró 4 divisiones de tropas hacia Canaán y luego al norte hacia Siria ese año. Estas divisiones estaban nombradas en honor a algunos de los principales dioses egipcios, Amón, Ra, Set y Ptah, y contaban con quizás hasta 40.000 hombres, además de 2.000 carros de guerra proporcionados para la campaña. Estas fuerzas fueron reforzadas por miles de mercenarios cananeos que se unieron a las tropas del faraón. Sin embargo, no todas estas fuerzas se desplegaron en Kadesh, y parece probable que las tropas de Ramsés no superaran los 30.000 hombres en el campo de batalla. En su contra estaba el ejército de Muwatalli, que contaba con entre 25.000 y 45.000 hombres, además de varios miles de carros de guerra que también se habían trasladado al sur hacia Siria. Por lo tanto, los ejércitos de ambos bandos estaban relativamente equilibrados. Un aspecto destacable del enfrentamiento fue el número de carros de guerra desplegados, con muchos egiptólogos e investigadores hititas especulando que esta fue la mayor batalla de carros de la historia. En sus primeras etapas, Ramsés fue sorprendido en Kadesh. Recibió información falsa sobre la ubicación del ejército hitita principal, que se decía estaba al norte, cuando en realidad las tropas de Muwatalli estaban estacionadas cerca de la antigua Kadesh, no muy lejos del destacamento egipcio. Como resultado, cuando los hititas atacaron, algunas de las principales divisiones de Ramsés estaban demasiado al sur y no pudieron ser llevadas al campo de batalla. Como resultado, la división Ra fue desbandada por un asalto de carros hititas en las primeras etapas de la batalla cerca de Kadesh. Sin embargo, se cree que en este punto el liderazgo de Ramsés fue crucial, ya que reforzó la división Amun de sus tropas y contraatacó contra los hititas, rompiendo su ofensiva de carros. Algunos relatos indican que la culpa también recayó en los hititas, quienes, al creer que su ataque inicial había sido decisivo, se detuvieron a saquear los trenes de suministros y bienes de la división Ra, dejándolos expuestos al contraataque coordinado de Ramsés. Posteriormente, Muwatalli ordenó la retirada de sus tropas hacia el río Orontes. Más tarde, relatos egipcios sugieren que la división Ptah llegó a Kadesh y acosó a los hititas. Muwatalli intentó un nuevo contraataque liderado por sus divisiones de carros, pero este no logró romper el avance egipcio. Finalmente, los hititas se vieron obligados a huir hacia el norte, cruzando el río Orontes y, en muchos casos, arrojando sus armas y armaduras para nadar a salvo. No está del todo claro cuán concluyente fue la supuesta victoria egipcia en Kadesh. Algunos egiptólogos creen que la batalla fue una gran victoria militar para Ramsés. Él, sin duda, así lo presentó. Durante el resto de su largo reinado, el faraón erigió estelas y mandó colocar inscripciones y pinturas murales en templos y palacios, representando a Kadesh como una gran victoria para Egipto en Siria. Estas incluyen las inscripciones de Kadesh o boletín y el poema de Pentaur, un relato en prosa de la victoria egipcia que se repite en las paredes de templos a lo largo del río Nilo.
El poema se conserva en 8 lugares diferentes, mientras que el boletín se encuentra inscrito en 7 ubicaciones distintas en Egipto. Por lo tanto, es evidente que Ramsés intentó establecer esta versión como la oficial de su presunta victoria en Kadesh. Sin embargo, otros estudiosos del mundo de la Edad del Bronce tardío son más escépticos. Algunos argumentan que Kadesh fue probablemente más un empate que una victoria para ambos lados. Ciertamente, no pudo haber sido la victoria completa que Ramsés intentó retratar, ya que la batalla no llevó a un cambio significativo en la situación estratégica en Siria. Más bien, egipcios y hititas continuaron disputando la región durante muchos años. La batalla de Kadesh no puso fin a la guerra entre Egipto y el imperio hitita, aunque sí marcó el final del período inicial de enfrentamientos más intensos entre egipcios y hititas. Las escaramuzas continuaron durante los años siguientes. Por ejemplo, en el año 1269 a.C., Ramsés lanzó una nueva campaña en Siria durante la cual conquistó la ciudad de Dapur. Sin embargo, el patrón durante la década de 1260 fue que Ramsés pudo adquirir brevemente el control sobre partes de Siria mientras él mismo realizaba campañas allí. Pero el control a largo plazo sobre la región no se pudo mantener una vez retirada la presencia militar egipcia. En reconocimiento de esta situación, alrededor del año 1259 a.C., egipcios y hititas acordaron lo que se conoce como el Tratado Egipcio-Hitita, el Tratado Eterno o el Tratado de Plata. Este fue firmado entre Ramsés II y Hattusili III, quien había sucedido como gobernante del imperio hitita en algún momento de la década de 1260. El Tratado Eterno logró una paz duradera, en la cual ambas potencias acordaron cesar las hostilidades, ya que los conflictos estaban costando sumas exorbitantes de dinero a ambos gobiernos y no lograban resultados significativos. Así, Siria quedó como una esfera de influencia hitita, mientras que Egipto mantuvo su control sobre Canaán y otras partes del Levante más al sur. Se acordaron vínculos y se hicieron promesas, invocando a los dioses como supervisores de la paz eterna. El Tratado Eterno es uno de los acuerdos internacionales más famosos de la antigüedad. El Tratado Eterno es uno de los acuerdos internacionales más famosos de la antigüedad. Su fama se debe a la inusual supervivencia de múltiples copias del texto a lo largo de 3 milenios en diferentes idiomas. En la primera mitad del siglo XIX se encontraron copias del texto del tratado en jeroglíficos egipcios en 2 ubicaciones separadas, en Luxor, en el centro de Egipto. Luego, a principios del siglo XX, el arqueólogo alemán Hugo Winkler descubrió una copia del texto en idioma acadio, la lengua franca del imperio hitita y otros estados del Medio Oriente en el siglo XIII a.C., como parte de un depósito de aproximadamente 10.000 tablillas encontradas durante las excavaciones en la antigua capital hitita de Hattusa en Turquía. Así, tenemos un ejemplo notable de un tratado internacional copiado y depositado en archivos reales y templos en ciudades ubicadas a 2.000 kilómetros de distancia entre sí hace más de 3.200 años. En cuanto a los motivos de las partes involucradas, es claro que tanto Ramsés como Hattusili llegaron a la conclusión de que la paz y la promoción del comercio en el Levante serían más beneficiosas que la continuación de su rivalidad. Ambos estados también estaban probablemente preocupados por el ascenso del imperio asirio al este en Mesopotamia y creían que un frente unido contra este poder emergente sería mejor que continuar con la guerra en Siria. La firma del Tratado Eterno también proporcionó un respiro a Ramsés, permitiéndole concentrarse militarmente en asuntos al sur de Egipto. Durante aproximadamente un milenio, desde mediados del tercer milenio antes de Cristo hasta alrededor del 1500 antes de Cristo, la región del actual Sudán había estado independiente de Egipto.
En esa época, era conocida como Nubia y estaba dominada por la cultura Kerma, que produjo estados como el reino de Kush. Sin embargo, durante el periodo del Nuevo Reino, y en particular durante el reinado de Tutmosis III, Nubia había sido gradualmente sometida al control faraónico. Al igual que en Canaán y Siria, el control egipcio declinó aquí debido a los disturbios provocados por el reinado de Akenatón en el siglo XIV a.C. Pero Ramsés estaba ahora en una posición para revertir esta situación. Al inicio de su reinado ya había realizado campañas al sur de la primera catarata del Nilo. Estas cataratas son una serie de ubicaciones a lo largo del curso del Nilo, donde predominan los rápidos de agua blanca, y se utilizaban como puntos intermedios donde se extendían las armas egipcias en campañas contra los nubios. Para la década de 1260, Ramsés había extendido efectivamente el control egipcio hasta la segunda catarata, al sur de Abu Simbel y Wadi Halfa, en lo que hoy es el norte de Sudán. El periodo posterior al establecimiento del Tratado Eterno con los hititas proporcionó un respiro militar que permitió a Ramsés enviar fuerzas aún más al sur, hasta la tercera catarata. Esta se encuentra bien dentro de Sudán, en el margen norte del río Dongola. Aquí, Ramsés logró establecer una colonia militar del sur en Tombos, como lo evidencian las inscripciones faraónicas y reales descubiertas en tumbas construidas en el año 200 apogeo del Nuevo Reino en el siglo XIII a.C. Así, para la década de 1240 a.C., Ramsés había logrado traer una cantidad significativa de Nubia bajo control egipcio directo. Pronto, Ramsés también emprendió campañas hacia el oeste. Nuestro conocimiento sobre Libia en tiempos antiguos es sorprendentemente limitado, considerando que esta región estaba cerca de importantes centros de civilización como Egipto y Creta. En general, los principales asentamientos en Libia eran una serie de puertos y oasis a lo largo de la costa norte o un poco más hacia el interior, pero cerca del mar Mediterráneo. Los egipcios conocían esta tierra como Chehenu, mientras que Libia es un nombre derivado de descripciones griegas posteriores de la región. A pesar de la falta de información histórica sobre la sociedad que existía allí en la antigüedad, hubo un contacto significativo entre los egipcios y los libios a lo largo del período del Nuevo Reino. Este contacto se dio mayormente a través de las incursiones berberiscas en las ramas occidentales del delta del Nilo y los esfuerzos egipcios por establecer colonias costeras en el norte de Libia. Rameses intentó fortalecer estos esfuerzos estableciendo nuevos fuertes a lo largo de la costa mediterránea y reforzando un fuerte en Zawyet el Rakam, que su padre, Seti I, había establecido anteriormente después de una campaña contra las tribus libias de la región. Durante el reinado de Ramsés, este fuerte se convirtió en el extremo occidental principal del reino egipcio, aunque los centros comerciales y los estados vasallos se encontraban más al oeste en la Libia propiamente dicha. Estos logros, al igual que casi todo lo relacionado con las empresas militares de Ramsés, fueron registrados en una serie de estelas e inscripciones monumentales en el sur y centro de Egipto hacia el final de su reinado. Con estas campañas en Nubia y Libia y las anteriores en Canaán y Siria, a mediados de su reinado, Rameses había logrado extender el reino egipcio a su mayor extensión desde los tiempos de Tutmos II, 2 siglos antes. Más allá del control central del faraón sobre Egipto, sus fuerzas se habían movido al sur a lo largo del río Nilo, recuperando efectivamente Nubia después de que ésta había recobrado su independencia durante el período de inestabilidad bajo Akenatón en el siglo XIV a.C. En otras partes, Rameses había llevado a cabo campañas hacia el oeste en los desiertos del Sahara y a lo largo de la costa norte para someter parcialmente a Libia. Sin embargo,
fueron sus conquistas en el noreste las más sustanciales. Allí, Rameses había capturado Canaán y gran parte de Siria. No solo era que esta fuera una de las partes más ricas del mundo en ese momento, con ciudades comerciales como Tiro y Sidón, sino que para lograr cierta hegemonía en la región, Rameses tuvo que derrotar a uno de los poderes más importantes del mundo antiguo, el Imperio Hitita. Al hacerlo, creó uno de los imperios territoriales más grandes vistos hasta ese momento. Así, en la Edad del Bronce tardío, Rameses transformó a Egipto del Nuevo Reino en el estado más poderoso del mundo conocido, un logro significativo después del período de inestabilidad que había caracterizado a Egipto recientemente en el siglo XIV. Durante sus campañas militares en las décadas de 1270, 1260 y 1250 a.C., Rameses estuvo acompañado por un número creciente de sus hijos. Esto no es sorprendente considerando que se cree que Rameses tuvo aproximadamente 100 hijos, de los cuales una cantidad similar eran hijos y hijas. Esta numerosa descendencia fue un subproducto de la práctica de la poligamia por parte de los antiguos faraones egipcios. Rameses tuvo muchas esposas, de las cuales se conocen varios detalles. Por ejemplo, su consorte principal fue Nefertari, la primera de las grandes esposas reales de Rameses. Su origen no se conoce con precisión, pero algunos han especulado que era descendiente del faraón Ay, que gobernó Egipto 4 décadas antes de la ascensión de Rameses, como parte de la dinastía 18. Ella y Ramsés evidentemente se casaron muy jóvenes, ya que se convirtió en reina consorte tan pronto como él ascendió al trono alrededor del año 300 año 1279 a.C. Juntos tuvieron muchos hijos, y por la cantidad de templos y santuarios que Ramsés construyó en su honor, no cabe duda de que ella fue la esposa más venerada de todas. Además, Nefertari es algo única como reina consorte del periodo del Nuevo Reino, ya que tenemos correspondencia suya que ha sobrevivido hasta nuestros días. Nefertari escribió en múltiples ocasiones al rey Hattusili III, gobernante del Imperio Hitita, y a su esposa, Puduhepa, en las décadas de 1260 y 1250 a.C. Se han encontrado tabletas con esta correspondencia en la capital hitita, Hattusa. Nefertari murió alrededor de 1255 a.C., y dado que Ramsés vivió muchas décadas más, nuevas grandes esposas aparecieron en los años siguientes. Entre ellas, destacó Isetnofret. Ella también parece haberse casado con Ramsés antes de que él ascendiera al trono, pero claramente fue una consorte menor mientras Nefertari vivía. Su preeminencia desde mediados de los años 1250 a.C. queda demostrada por numerosas inscripciones y registros que aparecen en estatuas y paredes de templos a lo largo de Egipto. Otras grandes esposas del faraón surgieron de arreglos políticos. Por ejemplo, como parte del Tratado Eterno de 1259 a.C. con los hititas, Ramsés tomó como esposa a una de las hijas del rey Hattusili III y la reina Puduhepa, aunque el matrimonio con Maatorneferure no se formalizó hasta mediados de la década de 1240 a.C., presumiblemente porque la hija del rey hitita se consideraba demasiado joven para que el matrimonio se formalizara en los primeros años de la década de 1250 a.C. Curiosamente, algunas de las otras grandes esposas reales de Ramsés incluían a sus propias hijas. Bintanat, por ejemplo, nació del matrimonio de Ramsés con Isetnofret y luego se casó con su propio padre. Estas relaciones familiares eran comunes en la historia del Egipto faraónico y resultaron en complicaciones significativas por endogamia, siendo el caso más famoso el de Tutankamón, quien vivió 50 años antes del reinado de Ramsés. Tutankamón sufría de múltiples enfermedades físicas,
cuya naturaleza exacta aún se debate, pero que los egiptólogos coinciden en que probablemente fueron causadas por la endogamia característica de la familia de Ramsés II en el siglo XIII a.C. Esta extensa familia real estaba íntimamente conectada durante el largo reinado de Ramsés, con 185 años, el culto de Ra, el dios del sol y una de las deidades principales en el sistema religioso egipcio, quien también era adorado como Amón-Ra en una forma ligeramente diferente. Ra, junto con otros dioses como Ptah y Horus, eran las deidades predominantes del nuevo reino, y como veremos pronto, el extenso programa de construcción de Ramsés en Egipto a partir de la década de 1260 a.C. hizo continuos esfuerzos por asociar al faraón con el culto de estas deidades particulares. Desde principios de la década de 1240 a.C., una vez que Ramsés había reinado por más de 30 años, también pudo convertirse en el centro de su propio tipo de culto religioso en forma del Festival Sed o Fiesta de la Cola. Este festival religioso se celebraba anualmente para conmemorar el reinado de cualquier faraón que hubiera gobernado durante más de 30 años. Nominalmente se celebraba en honor al dios lobo, Sed o Wep-Wawet. El origen del festival es algo macabro. Puede que originalmente el festival Sed se realizara como un ritual en el que un faraón longevo era ritualmente asesinado, con la idea de que al alcanzar cierta edad, era momento de ser removido del poder. Con el tiempo, el festival se transformó en uno en el que el rey era honrado en lugar de asesinado. Bajo Ramsés, el festival Sed se celebró por primera vez en la capital tradicional, Tebas, en el año 1249 a.C. Posteriormente, se celebró cada 3 años mientras Ramsés viviera. La duración de su reinado fue tal que Rameses celebró una cantidad sin precedentes de festivales Sed. Si la primera mitad de su reinado estuvo marcada principalmente por la guerra y la expansión de las fronteras, la segunda mitad se destacó por los extensos proyectos de construcción emprendidos por el faraón. El antiguo Egipto es sinónimo de brillantes logros arquitectónicos, aunque estos se realizaron en intervalos irregulares. Por ejemplo, el primer período intermedio de la historia egipcia, que ocurrió a finales del tercer milenio antes de Cristo, fue una época de proyectos de construcción poco destacados. En contraste, el período del Imperio Nuevo, que comenzó en el siglo XVI a.C., marcó una nueva era de grandes proyectos de construcción encargados por los faraones a lo largo del río Nilo. Rameses II fue el mayor promotor de esta nueva era de patrocinio faraónico en la arquitectura religiosa y mortuoria. Su reinado presenció el programa de construcción más significativo desde los días de faraones como Keops, quien en el siglo XXVI a.C. construyó el complejo de pirámides en Giza, cerca de la actual El Cairo, incluyendo las grandes pirámides, la única maravilla sobreviviente del mundo antiguo. Sin embargo, durante el Imperio Nuevo, los edificios monumentales construidos por Rameses se centraron más en la erección de grandes templos, obeliscos y estatuas para honrar al faraón y a los dioses, en lugar de enormes pirámides para tumbas mortuorias. Uno de los proyectos de construcción más significativos emprendidos por Rameses fue el Ramesseum en Tebas o Luxor, en el centro de Egipto, la capital tradicional del Imperio Nuevo. Aquí, Rameses hizo construir el Ramesseum en la necrópolis tebana, una región elevada en la ribera occidental del río Nilo, en una ciudad donde muchos otros faraones habían erigido edificios mortuorios y religiosos a lo largo de los siglos. El Ramesseum tardó aproximadamente 20 años en completarse, y es esencialmente un templo con varios patios a su alrededor. Grandes pilonos de piedra y puertas conectan los patios, con una gigantesca estatua de Ramsés dominando el patio interior. El templo constaba de 3 salas con columnas y celdas al estilo terra que dividían el santuario.
En su interior se encuentran muchas estatuas de los dioses y diosas egipcios, y varias estatuas colosales de Ramsés adornaban el templo. Lamentablemente, varias de estas estatuas fueron retiradas de Tebas en el siglo XIX y ahora se encuentran en lugares de Europa como el Museo Británico. En lo que queda, los relieves conmemoran la victoria de Ramsés en Kadesh y otros logros tanto dentro como fuera del templo. Lo que es particularmente interesante del Ramesseum es que hay evidencia de que también se estableció una escuela de escribas aquí, mientras que un pequeño palacio real estaba junto al patio, indicando que este sitio tenía varios otros usos además de sus funciones religiosas. Claramente, sirvió como un centro del gobierno faraónico en Tebas cuando Rameses residía en la capital tradicional del Imperio Nuevo. Rameses también ordenó algunas obras de construcción en Saqqara, un sitio no muy lejos de las grandes pirámides de Giza, donde se construyó la primera gran pirámide del antiguo Egipto, la del faraón Djoser de la tercera dinastía, en el siglo XXVII a.C. Saqqara siguió siendo un importante centro de obras monumentales a lo largo de los siglos. Rameses decidió hacer sus propias contribuciones a los complejos aquí, en asociación con uno de sus hijos mayores, el príncipe Khaemweset. Por ejemplo, Rameses y su hijo repararon la pirámide de Unas, un faraón de la quinta dinastía que había vivido en el siglo XXIV a.C. Añadieron una inscripción en la fachada sur del edificio para indicar que habían supervisado esta restauración. Además, Rameses y su hijo ampliaron el templo de Serapis o Serapeum en Saqqara, un importante centro de culto del dios toro Apis, quien era considerado la manifestación física del dios Ptah, de la artesanía, el comercio y los muertos en la mitología egipcia. Recientes descubrimientos arqueológicos en Saqqara también han desenterrado la tumba de Ptah Emewia, quien sirvió como gran visir y tesorero durante el gobierno de Ramsés II. Esta no fue la única tumba construida en Saqqara para altos funcionarios del gobierno de Ramsés, y el sitio subraya el respeto con que se consideraba a estos burócratas en la cima del nuevo reino. Uno de los aspectos más significativos del programa de construcción de Rameses fue la forma en que utilizó los grandes templos y edificios para expresar la extensión del poder egipcio en regiones que se habían vuelto en gran medida independientes del dominio faraónico en el siglo XIV a.C. Esto fue especialmente notable hacia el sur, en Nubia, a lo largo del río Nilo. Rameses construyó muchos templos en el camino hacia lo que ahora es Sudán, como una expresión de la revitalización del dominio egipcio en la región. Uno de los más impresionantes fue el templo de Beit el-Wali, construido en una isla en medio del río Nilo, a solo unos kilómetros de Asuán, en el sur de Egipto. Este templo estaba dedicado a algunas de las deidades egipcias más importantes del Nuevo Reino, como Amun-Ra, Re-Orakti, Khnum y Anuket. Es notable por tener algunos de los relieves y pinturas murales mejor conservados e impresionantes de la antigua Egipto, muchos de los cuales representan las campañas de Rameses en Nubia y su sometimiento de la región. También se representan sus campañas en Siria y Libia, más de 100 kilómetros al sur, en la orilla occidental del río Nilo. Rameses mandó construir los dos templos de Wadi es-Sebwa, renovando uno de los templos anteriores en el proceso. Este sitio se utilizaba como un punto de parada para los barcos que cruzaban el Nilo de ida y vuelta desde Nubia. Rameses construyó los templos en un lugar muy visitado y los dedicó a sí mismo y a Amun-Ra. Quizás la característica arquitectónica más llamativa son las filas de esfinges que representaban a Rameses a medida que los visitantes entraban y salían de los templos. Sin embargo, el mayor proyecto de construcción de Rameses se encontraba mucho más al sur de Luxor, cerca de lo que hoy es la frontera entre Egipto y Sudán, en el segundo catarata del Nilo. Este era el complejo de templos cerca de lo que entonces se conocía como Ipsambul,
pero que hoy conocemos como Abu Simbel. Rameses inició la construcción de 2 templos en la mitad de la década de 1260 a.C. Estos tomarían 20 años en completarse, pero finalmente resultaron en 2 grandes templos tallados en una pared de roca cerca del pueblo. Uno de ellos estaba dedicado a Ramsés y el más pequeño en honor a la consorte principal del faraón, la reina Nefertari. Cuando se completó en 1244 a.C., el gran templo fue inscrito como, cito, el templo de Rameses, amado de Amún. Consistía en una grandiosa entrada que conducía a un templo dedicado a varias deidades egipcias importantes. Esculturas y relieves adornaban el interior. Se cree que el templo de Abu Simbel fue construido de manera que la cámara se inundara de luz solar el 22 de octubre y el 22 de febrero de cada año, iluminando las estatuas allí presentes. Se especula que estas fechas podrían ser significativas, posiblemente marcando el nacimiento y la coronación de Ramsés como faraón. Además, los relieves y esculturas en el templo celebran el reinado de Ramsés, mostrando sus campañas militares y victorias, especialmente la batalla de Kadesh. Aunque el interior del templo de Abu Simbel es impresionante, el aspecto más notable del complejo son las series de estatuas colosales, que fueron erigidas a ambos lados de la entrada principal. En el gran templo hay 4 estatuas de este tipo, 2 a cada lado de la entrada. Todas representan a Rameses y tienen aproximadamente 20 metros de altura, lo que las convierte en algunas de las estatuas faraónicas más grandes jamás esculpidas en los 3 milenios de historia del antiguo Egipto. Verlas en fotografías no da una idea precisa de su tamaño, pero al estar junto a ellas, una persona solo llega hasta los pies del faraón, con el resto de las estatuas elevándose mucho más arriba. En cada estatua, Rameses es representado con las coronas duales del Alto y Bajo Egipto, una declaración en esta región fronteriza entre Egipto y Nubia de que el faraón era señor de las tierras del río Nilo, tanto al sur como al norte. Así, el templo de Abu Simbel fue concebido como una afirmación del poder y dominio de Rameses sobre Egipto, una proclamación para aquellos al sur de Abu Simbel de que los faraones aún gobernaban allí. Abu Simbel es el pináculo del programa de construcción de Ramsés. El reinado de Ramsés es notable por su duración. Tras suceder a su padre en 1279 a.C., se cree que gobernó durante más de 65 años. Sin embargo, lo inusual de este largo reinado es la falta de eventos destacables en la segunda mitad, particularmente en las 2 últimas décadas de su gobierno. Todos los eventos notables de su tiempo como faraón, desde la batalla de Kadesh hasta el Tratado Eterno y las campañas hacia el oeste en Libia y el sur en Nubia, ocurrieron en los primeros 20 años de su mandato. Incluso los proyectos de construcción monumental en Abu Simbel, Tebas y otros lugares, aunque muchos tomaron más de 20 años en completarse, generalmente se terminaron a principios de la década de 1230 a.C. En comparación, los últimos 20 años del reinado de Rameses II son algo misteriosos. Hay pocas evidencias de eventos importantes o de lo que pudo haber estado haciendo. Esto se debe probablemente a que el faraón pasó muchos años enfermo hacia el final de su vida, con su salud en declive. Análisis científicos recientes de su momia han revelado que Rameses sufría de una serie de enfermedades en su vejez, como artritis, aterosclerosis y problemas dentales severos. Sin embargo, sobrevivió durante un tiempo inmenso a pesar de estas enfermedades. Las evidencias disponibles indican que Rameses II no murió hasta 1213 a.C., en el 66º año de su reinado, probablemente alrededor de los 90 años, una vida extraordinariamente larga para la época.
Inicialmente fue enterrado en el Valle de los Reyes, donde muchos faraones estaban sepultados en las colinas cerca de Tebas, pero debido al saqueo de las tumbas, su cuerpo fue trasladado en varias ocasiones. Como todos los antiguos faraones, fue momificado, lo que permitió que su cuerpo se preservara parcialmente a lo largo de los siglos. Rameses fue sucedido por su hijo, Merneptah, quien adoptó el nombre real Ba-Enre-Meri-Netjeru, que significa el alma de Ra, amado de los dioses. Este Merneptah se cree que fue el 13º hijo de Rameses, un desarrollo que debería haberlo colocado en una posición baja en la línea de sucesión a su padre. Sin embargo, Rameses había vivido tanto tiempo que muchos de sus hijos mayores ya habían fallecido. Merneptah, su sucesor, probablemente estaba bien entrado en sus 60 años cuando ascendió al trono, y su reinado solo duraría 10 años. El evento más significativo durante su mandato fue la victoria en la batalla de Perire en 1208 a.C., donde venció a las tribus libias. Tras esto, hubo una rápida sucesión de faraones hasta que la dinastía 19 llegó a su fin con la extinción de la línea directa de Rameses en 1189 a.C. Así, la dinastía duró poco más de un siglo y estuvo completamente dominada por el reinado de Ramsés II. No obstante, en reconocimiento al extraordinario reinado de Ramsés el Grande, muchos faraones de la dinastía 20 adoptaron su nombre real. En total, hubo 11 faraones llamados Rameses, siendo el último Rameses XI de la dinastía 20, quien murió alrededor de 1077 a.C. En la muerte, Rameses II adquirió una fama histórica aún mayor, ya que se ha especulado regularmente que él podría ser el faraón de la historia del libro del Éxodo en el Antiguo Testamento. Este libro, una de las secciones más antiguas del Antiguo Testamento, es central tanto para el judaísmo como para el cristianismo. Relata la historia de los judíos que vivían como esclavos en la tierra de Goshen, que en realidad es el Egipto faraónico. La historia continúa desde el libro de Génesis, que describe cómo José, el hijo del profeta hebreo Jacob, fue engañado por sus hermanos y vendido como esclavo en Egipto. Con el tiempo, una gran comunidad de esclavos judíos vivió en Egipto bajo la opresión de los faraones. En el Éxodo, se narra cómo el profeta judío Moisés es puesto en una cesta de juncos y enviado por su madre, Jocabed, por el río Nilo, después de que el faraón ordenara la muerte de los niños judíos debido a su preocupación por el número de israelitas en Egipto. Moisés es encontrado y adoptado por la familia real, ganando el afecto del rey egipcio, pero entra en conflicto con el hijo biológico del faraón. Finalmente, descubre que es uno de los israelitas y guía a su pueblo fuera de Egipto, abriendo el Mar Rojo mientras las fuerzas del faraón intentan alcanzarlos. El debate sobre Rameses se centra en si él podría identificarse como el faraón del libro del Éxodo o su hijo biológico, quien se convierte en rival de Moisés. Sin embargo, no hay un caso sólido para especular en ninguno de los dos casos. El libro del Éxodo no hace ningún esfuerzo por identificar a las figuras históricas que podrían haber estado involucradas en el Egipto faraónico de la época, y la historicidad de los eventos del Antiguo Testamento también está abierta a especulación. Por lo tanto, diferentes escritores han especulado que una amplia gama de faraones, desde el siglo XVII a.C. hasta el XII a.C., podrían ser el faraón del libro del Éxodo o su hijo biológico. Un número inusualmente alto de personas ha estado ansioso por sugerir que Ramsés II era el faraón de la época, con esta línea favorecida en más de una representación destacada en Hollywood de la vida de Moisés, especialmente en Los 10 Mandamientos de 1956, donde Rameses fue interpretado por Jules Briner. Estas representaciones se deben en gran parte a que Rameses era el faraón más prominente de su época.
Su reinado fue largo y estuvo involucrado en conquistas militares en el Levante, lo que encajaría con la opresión de los israelitas. Sin embargo, no hay una base histórica para sugerir que Ramsés II sea el faraón del libro del Éxodo. De hecho, identificar a Rameses con el faraón bíblico del Éxodo puede ser adecuado. Después de todo, gran parte de la historia de Moisés predice el destino de Egipto por obstaculizar el regreso de los israelitas a su tierra ancestral y el establecimiento de un nuevo reino allí. No cabe duda de que el Egipto del nuevo reino rápidamente se dirigió hacia un periodo de inmenso declive poco después del reinado de Ramsés. A partir de 1200 a.C., el Mediterráneo oriental, el Levante y las áreas adyacentes fueron atacadas por una confederación misteriosa de pueblos beligerantes que generalmente se identifican como los pueblos del mar. Incluso hoy en día no hay consenso sobre quiénes eran estas personas o de dónde habían llegado. Sin embargo, se ha especulado de manera plausible que vinieron de la región del Mediterráneo occidental, posiblemente desde Italia, partes del sur de Francia o los Balcanes noroccidentales. Lo que sabemos es que el ataque de estos nuevos pueblos, junto con la llegada de otros grupos beligerantes como los dorios, que vinieron del norte de Grecia en esa época, representó una amenaza inmediata para el mundo de la Edad de Bronce tardía. Estos eventos comenzaron a desestabilizar sociedades como la del Egipto del Nuevo Reino en las décadas siguientes. Este período es conocido como el colapso de la Edad de Bronce en la historiografía del mundo antiguo. Los poderosos estados que habían dominado la región durante varios siglos declinaron dramáticamente o colapsaron. El imperio hitita se fragmentó en varios estados más pequeños durante el siglo XII a.C., mientras que la civilización micénica de la Edad de Bronce y la minoica de Creta fueron casi totalmente destruidas. El Egipto del Nuevo Reino también entró en un periodo de notable declive, aunque sobrevivió como una entidad política considerable, aunque muy debilitada internamente, dividida por guerras civiles y reducida en su extensión territorial. Este declive reflejó lo que ocurrió en otras partes del mundo. El comercio se desplomó en toda la región durante 2 siglos o más, afectando tanto la economía que muchas ciudades fueron abandonadas y las regiones sufrieron hambrunas. Muchos historiadores de la antigüedad se refieren a este período como una edad oscura del mundo antiguo, similar a la que siguió al colapso del Imperio Romano casi 2000 años después. El llamado tercer período intermedio de la historia egipcia siguió al fin del Nuevo Reino, cuando nuevas potencias regionales comenzaron a dominar lo que quedaba del Egipto faraónico, algunas de ellas provenientes de Nubia en el sur. La tumba de Rameses II fue descubierta a finales del siglo XIX, una época en la que la egiptología, el estudio del Egipto faraónico, estaba entrando en su primera edad de oro tras el desciframiento de los jeroglíficos egipcios gracias a la piedra de Rosetta. La tumba del gran faraón fue descubierta en Deir el-Bahari en 1881, cerca de Tebas, dentro de un grupo más amplio de tumbas reales de la época del Nuevo Reino. La tumba de Rameses, como casi todas las demás tumbas de faraones, había sido saqueada en algún momento del pasado y no contenía riquezas comparables con las de la tumba de Tutankamón, que sería descubierta 40 años después por Howard Carter. Sin embargo, la tumba de Rameses sigue siendo significativa, especialmente por una serie de inscripciones en el sarcófago que enumeraban los diversos nombres y títulos de Rameses y proporcionaban un inventario de sus bienes funerarios. Las inscripciones también indican que Rameses no fue enterrado inmediatamente en Deir el-Bahari, sino que primero fue depositado en la tumba de su padre, Seti I. Permaneció allí durante los siguientes 80 años hasta que, a mediados del siglo XII a.C., su tumba fue trasladada. Lo que resulta especialmente extraño
es que los egiptólogos ahora creen que la máscara mortuoria de madera y pintada y el sarcófago usados en la nueva tumba de Rameses fueron reciclados de la tumba de uno de sus sucesores cercanos, Horemheb, el último gobernante de la dinastía 18. También es evidente que se llevaron a cabo renovaciones en la tumba de Ramsés en los años posteriores. Esto muestra que los antiguos egipcios no simplemente sellaban las tumbas de los faraones para siempre cuando morían, sino que consideraban algunas de estas tumbas como santuarios que debían ser mantenidos y mejorados cuando fuera posible. No es sorprendente, dado el alcance del programa de construcción que supervisó, que Ramsés II siga siendo un tema central en los estudios de Egipto antiguo y en nuevos proyectos arqueológicos. De hecho, en el caso de Abu Simbel, su templo fue fundamental en uno de los proyectos de reubicación más extraordinarios jamás realizados. En la década de 1950, el nuevo gobierno del general Abdel Nasser, que había tomado el poder en Egipto tras la Revolución Egipcia de 1952, decidió construir una gran represa en Asuán para controlar la inundación anual del río Nilo, de la que dependía gran parte de la agricultura del país. La inundación resultante y la creación del lago Nasser cerca de la represa habrían sumergido Abu Simbel. En consecuencia, en 1959, el gobierno egipcio solicitó a la UNESCO que trasladara el templo. La petición fue concedida y, durante los años siguientes, varias empresas de ingeniería suecas llevaron a cabo el proyecto para el gobierno egipcio. El trabajo fue altamente complejo, ya que Abu Simbel no estaba construido con bloques de piedra, sino esculpido en la cara de un acantilado. Así, el templo fue rescatado mediante una gigantesca incisión en la ladera de la montaña y luego trasladado pieza por pieza a un sitio varios cientos de metros tierra adentro y a una altura mucho mayor. De este modo, Abu Simbel ahora sigue mirando al río Nilo, pero desde un punto de vista y sitio diferente. Debido a la duración y significancia de su reinado, Ramsés también ha sido ampliamente referenciado en la cultura popular moderna. Por ejemplo, la novela Ancient Evenings de Norman Mailer, publicada en 1983, es un extenso relato ficticio del Egipto faraónico situado en una noche a finales del siglo XII a.C., en el que los personajes discuten repetidamente el reinado de Ramsés II. La batalla de Kadesh es un aspecto destacado de la obra. Ramsés también fue el tema de trabajos del reconocido escritor de ficción histórica Christian Jack, y es el personaje central en la novela The Mummy de Anne Rice. Además, Ramsés aparece en numerosas producciones de Hollywood sobre el antiguo Egipto. Sin embargo, la referencia cultural más notable al vencedor de la batalla de Kadesh apareció hace 2 siglos en el poema Ozymandias del poeta romántico Percy Bysshe Shelley, nombre griego de Ramsés. En este poema, Shelley usó a Ramsés como ejemplo de cómo todos los grandes gobernantes están destinados a la declinación o a la muerte. Aunque el poema era principalmente una reflexión sobre Napoleón Bonaparte, que había caído del poder poco antes de la escritura de Shelley, este utilizó a Ramsés como analogía debido a las noticias que circulaban en Londres sobre la reciente adquisición por el Museo Británico de una de las cabezas colosales del faraón del Ramesseum. La repetición de la inscripción que una vez adornó la tumba: «Mi nombre es Ozymandias, rey de reyes. Contemplad mis obras, oh poderosos, y desesperad», se cuenta entre las líneas más famosas de la poesía del siglo XIX. Ramsés II, o Ramsés el Grande, fue posiblemente el más grande de todos los faraones del antiguo Egipto, de los cuales hubo más de 170 a lo largo de 3 milenios. Su reinado es notable por muchas razones. Desde una perspectiva política y militar, extendió el reino egipcio hasta el mayor punto que había alcanzado desde el reinado de Tutmosis III, 2 siglos antes, cuando Egipto llegó a su máxima extensión al conquistar gran parte del Levante, Siria y partes de Mesopotamia.
Rameses llevó a cabo muchas victorias militares, principalmente al derrotar a los hititas en su lucha por el control de las ricas ciudades costeras de Canaán y Siria, como Tiro y Sidón. El clímax de su éxito en este aspecto fue la victoria en la batalla de Kadesh y el Tratado Eterno de 1259 a.C. Pero el éxito militar de Rameses no se limitó solo a esta región. Durante los primeros años de su reinado, también combatió contra los piratas del mar Sherden, que habían estado asediando la costa norte de Egipto durante muchos años. Posteriormente, avanzó hacia el oeste a lo largo de la costa mediterránea, en dirección a Libia. Finalmente, al sur, extendió la influencia del reino egipcio mucho más allá del curso del río Nilo, en lo que hoy es Sudán, pero que entonces se conocía como Nubia. El imperio del nuevo reino de Rameses II fue uno de los más formidables de la antigüedad. Sin embargo, también es posible que la prominencia de Rameses en los estudios de Egipto antiguo y entre los egiptólogos se deba en parte a su propia autopromoción. Rameses fue uno de los primeros grandes propagandistas de la historia. No hubo éxito en el campo de batalla o aspecto de su reinado que no conmemorara en piedra, de manera que fuera recordado durante siglos o incluso milenios. Por ejemplo, Rameses erigió estelas y otros marcadores en el delta del Nilo y en el Levante para proclamar sus victorias sobre los hititas y los piratas Sherden al mundo y a las generaciones futuras. Sin embargo, su programa de construcción en lugares como Luxor, Saqqara y, sobre todo, Abu Simbel, cerca de Asuán, le dio su mayor legado. En estas construcciones en piedra proclamó su magnificencia como gobernante, sus vínculos con el dios Sol Ra y sus numerosos logros militares. Aunque estos trabajos de construcción puedan haber sido actos de propaganda, su brillantez es innegable. Desde la perspectiva del siglo XXI, el mayor logro de Rameses fue haber erigido estos magníficos templos, estatuas y obeliscos en Egipto hace casi 3.500 años. ¿Qué opinas sobre Rameses el Grande? ¿Fue el faraón más grande del Egipto antiguo, o es la grandeza de su legado en parte un resultado de una astuta política de propaganda sobre sus proyectos de construcción y sus victorias militares? Por favor, compártenos tu opinión en la sección de comentarios. Y mientras tanto, muchas gracias por ver.